Rodrigo Enríquez. Rodrigo, bienvenido nuevamente aquí a Vox Populi 2020. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dante. Muy contento de estar en tu programa. No había tenido la oportunidad de estar a esta hora contigo. No, Había ya estado en hemos estado en la mañana, en la tarde y en Magallanes conectado en la en la noche. Un noche, gran pero abrazo ahí a todo el equipo claro, de Romy y de Pato. sí. No habíamos tenido la oportunidad de conversar en la tarde y vamos a seguir conversando respecto de lo que es el proceso constituyente. ¿Cuáles son los pasos que se vienen de aquí en adelante? Si es que ya se ha comenzado a abrir el camino a los independientes, si se ha hecho alguna situación. Sí, lo que pasa es que hay que tener presente que se han presentado algunos proyectos de ley en el Congreso para justamente facilitar el ingreso de los independientes con reglas un poco más simples para poder ser parte del proceso constituyente. Sin embargo, dichas normas no han avanzado mucho en cuanto a tramitación legislativa. Y el problema es que los tiempos se vienen encima y ya estamos a mitad de noviembre y hasta ahora todavía no hemos tenido posibilidades de que esos temas sean ley. Hoy día sigue existiendo la posibilidad de que las listas lleven candidatos independientes por fuera, pero justamente ellos tienen que cumplir con una regla de 1,5 del padrón electoral. Por lo tanto, una lista para inscribirse como independiente requiere aproximadamente en Punta Arenas 920 firmas APP para poder justamente presentarse como una lista válida. Ahora, en el contexto de pandemia, donde la gente tiene que normalmente recurrir a las notarías y otras circunstancias, justamente también la intención era que se pudieran validar a través de la clave única. Así que ahí se está discutiendo cuál sería la posibilidad. Sin embargo, también los partidos políticos, algunos partidos políticos se han abierto realmente a la posibilidad de que sus listas sean conformadas por personas independientes. Pero está también todo este tema de prejuicio hasta cierto punto con todas las personas que han sido parte del sistema de alguna manera, donde muchos grupos ciudadanos plantean derechamente que no es la intención de que ellos vuelvan a participar. Hoy día hay en ese sentido, una clara visión negativa respecto de esta, entre comillas, clase política mal llamada. Entonces, la idea en definitiva es que el proceso constituyente no sea cooptado por los partidos políticos como muchos piensan que probablemente ocurra. Ahora, este trabajo que empieza con la convención constituyente, recién vamos a tener novedades en el mes de abril, una vez que se definan quiénes son las personas que la van a integrar, y a partir de ahí es esa comisión, o sea, esa convención la que va a tener que determinar su propio reglamento interno de funcionamiento. Entonces, a partir de eso se va a llegar a varias conclusiones. Sin embargo, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, el proceso constituyente no se agota con la elección de los constituyentes, sino que se agota con el plebiscito de salida. Entonces, puede darse la posibilidad de que exista una constitución nueva, redactada, que se presente a la ciudadanía y la ciudadanía simplemente no la quiera. Por supuesto, Ahora, ese si no la quiere, seguimos como estamos. Claro, claro, y todo el camino que se ha hecho Claro. hasta ese entonces sería en vano. O sea, efectivamente sería un trabajo perdido si es que eventualmente no cumplen las expectativas que se plantean. Ahora, también hay que ser bastante franco respecto de qué se podría esperar de una constitución nueva. ¿Por qué? Porque eso es bien complejo, porque te pido disculpas, justo sonó mi Adelante. celular. Eh, Eso es bien complejo porque justamente las constituciones tienen, podríamos decir, una parte de reconocimiento de deberes y derechos constitucionales que están establecidos en esta constitución actualmente, en el capítulo 3. Tienen una parte, podríamos decir, dogmática, donde hacen o dan cuenta de una declaración de principio. Por ejemplo, la constitución chilena, que dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad de derechos, ese tipo de circunstancias. La constitución chilena hoy día hace una referencia directa a la situación de la familia, considerándola como un núcleo fundamental de la sociedad, asegurando la autonomía de los grupos intermedios, que es lo que en definitiva nosotros hoy día podemos establecer como la base del famoso principio de la subsidiariedad que está detrás de esta constitución. Entonces, hay algunas cosas que no me cabe duda que tienen que ser modificadas, y hoy día también, después sobre todo de la última encuesta que desarrolló Contraloría sobre la percepción de la corrupción, yo creo que Chile tiene que asumir un compromiso real, incluso a nivel constitucional, con el combate a la corrupción.
Y eso es un tema que no deja de ser interesante porque, si bien es cierto, la Contraloría General de la República está contemplada como un órgano con autonomía constitucional en la Constitución actual, hay que tener presente que la Contraloría General de la República no tiene facultades para investigar corrupción propiamente tal, porque los delitos de corrupción están entregados derechamente a la investigación del Ministerio Público. Entonces sería muy interesante entregar nuevas facultades a la Contraloría y crear una especie de tribunal de cuentas o tribunal de lo contencioso administrativo donde efectivamente se pudieran establecer responsabilidades de carácter administrativo a los funcionarios públicos por situaciones cometidas con dineros de todos nosotros. Claro. O sea, hay que entenderlo desde la perspectiva de que hoy día la Contraloría General de la República en Chile está regulada por una ley que es del año 1952. Yeah. O sea, es bastante antigua, que es la ley 10.336, y que lo que hizo el constituyente del 80 fue asimilarlo a una ley orgánica constitucional. Por ejemplo, también yo creo que es necesario volver a dar una nueva regulación a los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia están hoy día establecidos en la Constitución como poder judicial, pero el poder judicial reconocemos y nos damos cuenta que últimamente ha desarrollado conductas que uno podría decir que escapan al principio de autonomía e independencia del poder judicial. Y ahí yo creo que tenemos que entrar a echar mano respecto de eso, porque como por ejemplo establecía el juez Urrutia, que fue sancionado por la Corte Suprema, hay muchos casos que no se investigan, particularmente por la Corte de Apelaciones de Santiago, que en este caso es el superior jerárquico de varios. ¿Por qué? Porque en definitiva los políticos son los que terminan nombrando por ejemplo, a un ministro de la Corte Suprema. Recordemos que en Chile es el presidente de la República el que propone una quina, y esa quina tiene que tener el visto bueno del Senado para que esa persona llegue a la Corte Suprema. Entonces, imagínate un juez que sanciona a un senador, o que investiga, o que efectivamente aplica una pena a un senador. Ese senador, lógicamente, probablemente sea muy complejo para él aprobar el nombramiento del ministro por más mérito que tenga. O sea, en resumidas cuentas, dado de que finalmente la justicia, en este caso en particular para ejemplificarlo, los ministros de la Corte Suprema son electos finalmente por el Senado, queda como de facto de que tiene un compromiso previo quizás con los parlamentarios. No debería ser, porque efectivamente la Constitución asegura la autonomía y la independencia de los magistrados, pero lamentablemente a la hora de los que hubo, podríamos decir, con un efecto práctico, no necesariamente eso ocurre. Entonces justamente hoy día tenemos que establecer nuevas formas de relacionamiento en el aparato público que permitan justamente sentir de que de alguna manera se puede hacer las cosas de otra forma distinta. Ahí hay que entrar a hacer incluso juicios de valor. Hoy día hay mucha gente que siente que llega a los tribunales y no recibe justicia. Ahora, también hay que hacer una reflexión respecto de qué es lo que nosotros normalmente consideramos por justicia. Normalmente las víctimas de un delito, cuando exigen que la persona esté presa por muchos años, no están exigiendo justicia, lo que en definitiva están generando de alguna manera alguna exigencia de venganza. Obviamente nadie merece ser víctima de un delito, pero sin embargo la justicia tendría que tener otros conceptos un poquito más importantes, como por ejemplo la posibilidad de que la víctima salga restaurado a partir de la situación que le tocó. ¿Ya? Por supuesto, porque muchas de las, según yo comprendo, Rodrigo, generalmente la Fiscalía va reparando o va persiguiendo, por ejemplo, una sanción, digamos, una justicia, pero poco hace por la víctima. Sí, lo que pasa es que igual esto es súper importante porque mucho se habla de la victimología penal y lamentablemente yo creo que no es la vía para resolver la situación de la víctima el derecho penal. ¿Por qué? Porque incluso el Ministerio Público constantemente señala: nosotros no somos el abogado de la víctima, nosotros representamos al Estado. Sí. Nosotros lo que estamos haciendo es persiguiendo el delito, pero no estamos representando a la víctima propiamente tal. Si bien el Ministerio Público cuenta con un espacio, una unidad de víctimas y testigos que brinda protección y genera condiciones, no le ofrecen abogado, por ejemplo. Entonces hoy día tú te encuentras con la situación de que llega una víctima
que si quiere tener algún tipo de acción al interior de un juicio penal tiene que procurarse un querellante, o sea, procurar un abogado que presente una querella que a partir de eso genere condiciones en la fiscalía para que eventualmente ella pudiera tener algún tipo de resarcimiento. Entonces, por eso creo, y te lo planteaba justamente, que el derecho penal no va a resolver la situación de las víctimas, porque cuando uno lee el Código Penal, y es bastante, podríamos decir, es bastante razonable lo que estoy planteando, dice el que mate a otro. La víctima en el derecho penal siempre es considerado el otro, un otro sin nombre, un otro genérico, ¿ya? Un otro sin cara. Entonces, al derecho penal lo que le interesa es sancionar a la persona que comete el delito, pero la reparación de la víctima siempre ha quedado en segundo plano. Y el sistema de persecución penal hace lo mismo. Entonces, también hay que generar condiciones para que la víctima efectivamente, como te planteé anteriormente, se sienta reparado una vez que es víctima de un delito. Y esa reparación hoy día no existe. Ahora, cuando el delito es un homicidio, cuando el delito tiene que ver con la pérdida de la vida de alguien, es imposible sentirse reparado desde la perspectiva de que la persona no va a volver. Sin embargo, existen experiencias a nivel de otros países donde efectivamente se logra que la víctima se sienta hasta cierto punto, incluso logra empatizar con la persona que comete el delito. O sea, las circunstancias de repente son muy complejas en las cuales se incurre. Por ejemplo, en Punta Arenas nosotros tenemos una alta incidencia de manejo en estado de ebriedad. Sí. Ahora, mientras la gente no asuma que no se debe manejar en estado de ebriedad, lamentablemente vamos a seguir encontrándonos con personas que al volante pueden convertirse en un peligro público y derechamente en esa condición van a volverse delincuentes. Por supuesto. Rodrigo, tú previamente también, cuando estaba enunciando, tocaste el tema de que dentro de la Carta Magna se reconoce la familia como un fundamento de la sociedad, como un núcleo, como el núcleo de la sociedad. Sería muy interesante respecto de, por supuesto, de que eso se pudiese mantener, pero dejar una definición respecto de lo que es la familia, fuera de lo que puede, independiente del vínculo que puedan tener los padres. No tienen por qué tener una relación afectiva para conformar un hogar, no tienen por qué ser hombre y mujer, etcétera. Dejar todo eso más o menos, digamos, zanjado para poder... darle cabida a otro tipo de familias como la monoparental, y que se entienda también que es una familia, tan bien constituida como la puede ser una esta por hombre, mujer, hijo, y puede ser, no sé, sin tener relación afectiva, pero viviendo en un mismo hogar, dos varones, dos mujeres, independientes si tienen vínculo afectivo, y un niño, y ellos pueden ser un hogar, pueden llevar ingresos y pueden procurar la educación de un niño. Sí, es importante eso que tú señalas, Dante, porque efectivamente la Constitución no define familia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay una serie de conceptos que en derecho normalmente se habla de conceptos válvula. ¿Qué quiere decir eso? Que son conceptos que, en definitiva, van a ser los jueces los que tienen que interpretar cómo debería entenderse ese concepto. ¿Ya? El concepto de familia hoy día es genérico, el que establece la Constitución. Sin embargo, si tenemos presente que es una Constitución neoliberal establecida en dictadura, normalmente tendemos a relacionarla con un concepto de familia tradicional, que es la familia nuclear de un padre, una madre, hijos y perro y gato, por poner un ejemplo. Sí. Sin embargo, el concepto de familia ha ido evolucionando. Y hoy día, como efectivamente tú planteas, se ha definido la familia de una manera distinta. ¿Ya? O sea, de hecho, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar hoy día establece la circunstancia de familia por el hecho de tener un hijo en común, por el hecho de haber tenido una relación con esa persona y por una serie de circunstancias que no necesariamente estaban establecidas cuando se estableció ese concepto de familia que hoy día aparece en la Constitución. Entonces, hay que ir ampliando el concepto, porque hoy día perfectamente no es una excusa, por ejemplo, para no permitir la adopción homoparental, decir que la Constitución no lo permite. Porque la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero no define familia. Perfecto. Por ejemplo, el Código Civil sí establece de que no puede haber matrimonio homosexual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Código Civil señala en el artículo 102 que
es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente. Si bien es cierto, hoy día se permite el acuerdo de unión civil, no es un matrimonio. Claro. Entonces es ahí donde también hay que entrar y hincar el diente, porque estas instituciones, por ejemplo, las del Código Civil, si bien es cierto, hoy día existe una nueva ley de matrimonio civil que no es tan antigua, el Código Civil en su origen es del año 1857. Entonces, tenemos que hacer una reflexión como país de qué queremos entender sobre ciertas lógicas, y ahí, lamentablemente, siempre hemos estado, hasta cierto punto, muy expuestos a una posición conservadora importante que normalmente avalan los grupos económicos. Entonces, por eso tampoco se ha podido avanzar necesariamente en reformas progresistas. Ahora, el Estado sí tiene que asumir de que tiene un rol laico. Por lo tanto, por más de lo que la Iglesia diga respecto de algo, no podemos llegar en algún momento a establecer situaciones como lo que está ocurriendo hoy día en Brasil, por ejemplo, donde con la justificación de la Biblia se están cometiendo tropelías respecto a los derechos humanos, cuando hay mucha gente que en ese país, por ejemplo, no practica la religión cristiana. Entonces, tenemos que entrar a definir ciertos conceptos que hoy día la Constitución no establece, o si los establece en forma muy genérica, pero que tampoco nosotros hemos sido capaces de darle un contenido distinto. Y ahí yo creo que tenemos que avanzar hacia una postura más progresista. No quiere decir en términos simples de que en Chile se vio libertinaje, claro, como normalmente lo han asociado los grupos, podríamos decir, más cercanos a la Iglesia evangélica o católica, para que no se hagan determinadas cosas. La Constitución no debería decirle a nadie que tiene prohibido algo. ¿Ya? Ahora, lo que debería hacer una Constitución es establecer que tiene la libertad de, pero en definitiva va a ser una opción personal. Por ejemplo, si una mujer un día aborta o realiza algún procedimiento, o sea, la Constitución no podría negarle a priori dicha posibilidad si es justamente un libro que se dedica a establecer derechos en favor de las personas. Lo que tiene que hacer el Estado es asegurar de que cada uno pueda actuar como piensa. Entonces hoy día hay mucha gente que en Chile tiene una postura respecto de lo que piensa, pero no puede actuar como efectivamente piensa. Por eso hoy día se discute, por ejemplo, el tema de la mascarilla o el tema del confinamiento como una violación de derechos. Porque el Estado a mí no me puede obligar a hacer ciertas cosas. Y es ahí donde se arma una discusión importante que normalmente ahora se está haciendo en Europa, que dice relación hasta dónde llega el Estado en su capacidad de intervención en mi fuero íntimo. O sea, más allá de la sugerencia que tuvo para el 18 de septiembre respecto de que la gente anduviera con mascarillas en la casa, eso es algo que está en mi ámbito interno, en mi ámbito íntimo. Por lo tanto, el Estado no tendría ninguna facultad de llegar a intervenir, menos de ir a visitarme para ver cuánta gente tengo en mi casa. Entonces, justamente, para aclararlo, la Constitución sirve para eso, para decirle al Estado: usted tiene un límite. Y ese límite hoy día en Chile está constituido por la soberanía, por los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Chile mantiene vigentes y que han sido aprobados por Chile. Y justamente ese límite, el Estado no puede pasar de aquel. Entonces, por ejemplo, si hoy día Chile tiene aprobado el Pacto de San José de Costa Rica, que de alguna forma también impide que exista la pena de muerte, sobre ese tratado internacional Chile no puede volver, salvo que se retire el Pacto de San José de Costa Rica, pero hoy día no existe ningún país que esté fuera de ese pacto. Perfecto, Rodrigo, te quería hacer una consulta respecto de cómo hacer la conformación de los constituyentes, toda vez de que se ha conversado extensamente respecto de la inclusión, o más bien de asegurar escaños, por ejemplo, a pueblos originarios, a distintas etnias. ¿Hasta dónde se puede avanzar en ese tema? A consulta personal, según tu opinión, ¿deben ser cupos extra de los 155? Porque ¿hasta qué punto vamos a llegar? Porque ya se parte de que es paritario, tiene que ser la mitad hombre, la mitad mujer, pero ¿hasta qué punto podemos asegurar la cabida de todas las minorías versus la votación popular que pueda tener candidatos, distintos candidatos que finalmente se van a ver condicionados respecto de los cupos?
Sí, te entiendo, pero yo creo que ahí hay que hacer una diferencia más fundamental, que no es un tema de minorías, es un tema de que Chile tiene aprobado, por ejemplo, como tratado internacional, el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, cualquier medida que tome tiene que contemplar el hecho de que los pueblos originarios son una realidad. ¿Ya? O sea, los pueblos originarios, a partir de los tratados internacionales firmados por Chile, tienen derecho a tener escaños reservados. Ahora, ¿cuántos son? Esa es una circunstancia que todavía no se define, pero no debería haber siquiera puesto en duda el tema de que tuvieran derecho, porque somos un país multinacional. Que no lo queramos asumir, esa es otra cosa. ¿Ya? Pero efectivamente, cualquier norma que se tome de ese nivel de importancia como una constitución tiene que contemplar a los pueblos originarios. Entonces, por eso la otra vez el ejercicio que hacía Jacqueline Van Rysselberghe tratando de decir, bueno, asegurémosle escaños al pueblo evangélico, no es efectivo. Porque, en definitiva, la circunstancia de creer algo es muy distinta a la circunstancia de ser parte de otra cosa. Yo llego a una iglesia voluntaria. Por supuesto. O bueno, porque me convencieron, pero llego a una iglesia, llego a tomar una posición por fe. Pero con respecto a los pueblos originarios estamos hablando de gente que nace en una determinada circunstancia y que por lo tanto se entiende que está en una posición, particularmente en Chile, donde nunca se le han concedido derechos en forma igualitaria, y a partir de eso el Estado dice, bueno, yo no puedo seguir discriminando, entonces le permito la participación. O sea, esto ni siquiera debía haber estado en duda. Por eso llama la atención que a puertas del proceso todavía no se haya decidido. Ahora, esos escaños tendrían que ser escaños aparte, ya que justamente se definió que hoy día los 155 tienen que ver con la cantidad de diputados que hoy día existe porque se está ocupando ese sistema. Territorial. Entonces, como esto es algo nuevo, no podrían agregarse o sacarse de esos escaños. Claro. Esa es la mezcolanza que tiene que dilucidarse próximamente y tiene que despejarse las dudas, porque finalmente... La Comisión del Senado ya aprobó 25, eventualmente. ¿Ya? Eventualmente. Y bueno, ahora, si fuera así, a Magallanes le corresponderían 2. Pero ahí también hay que entender el tema de la pertinencia territorial. Nosotros acá en Punta Arenas tenemos 5 pueblos que serían reconocidos a partir de la circunstancia como con la categoría de pueblo originario. Rodrigo, y ahí me salta una duda inmediatamente para ir cerrando la conversación. ¿Los candidatos que van a optar a estos escaños irían en un voto separado, en una lista separada? ¿Cómo distinguirlo? O sea, no tendrían por qué. Tendría que ser parte de la votación propiamente tal, pero sí eventualmente tendría que ser una elección propia. ¿Ya? Perfecto. Claro, digamos que tendrían una estrellita, un bonus. Efectivamente. ¿Ya? Por supuesto. Ahora, que se puedan integrar listas aparte, eso es una circunstancia que todavía veremos. O sea, yo creo que fórmulas van a haber tantas como personas se les ocurra armar fórmulas. ¿Ya? Sin embargo, lo importante para mí hoy día es que se establezca rápidamente que se requiere escaños reservados. Eso, a mi juicio, no debería estar ni siquiera en discusión. Rodrigo, queríamos agradecer esta conversación y esperamos retomarla la próxima semana para seguir dándole vueltas y a ver cómo va avanzando, pero como usted bien decía, abogado, el tiempo se va cortando y se tienen que tomar resoluciones pronto. Rápidas decisiones, hay situaciones que se ven complejas. Hoy día yo creo que lo ocurrido en Perú es una llamada de atención respecto de lo que ha pasado en Chile en el último año. Porque en definitiva no han ocurrido o no se han precipitado las cosas como se han precipitado en otras partes, ¿ya? Y eso también es un tema de que nosotros probablemente vaya generando condiciones que no necesariamente ayuden a que el proceso se haga muy tranquilo. No es que uno se ponga alarmista, pero sí es importante hacer presente esa situación. Yo creo que Chile se quedó dormido un ratito en algunas cosas. Yo creo que esto también de la pandemia ha afectado ciertas cuestiones. Sin embargo, hoy día hay que apurar la máquina porque de aquí al 11 de enero ya deberían estar inscritos los candidatos a la constituyente. Por supuesto. Rodrigo Enríquez, abogado. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Dante, por la invitación.